Antes de comenzar cualquier edificación, es necesario conocer las características del estudio del suelo. Es una de las informaciones más importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción. En la búsqueda de un terreno para la construcción, hay muchos factores a tener en cuenta. Las características del subsuelo serán claves, pero también es importante fijarse en otros aspectos como la orientación y la presencia de agua, entre otros. Para arrancar un proyecto, el primer paso es la elección del terreno. Principalmente la elección del terreno para iniciar un proyecto en altura, hay que pensar a qué cliente queremos llegar. Nosotros dentro de las 4 avenidas tenemos estaríamos divididos en 3 zonas, lo que es Barrio Sur, Centro y Barrio Norte, donde en los tres sectores podemos decir que apuntamos a distintos clientes. En base a qué cliente queramos apuntar, va a ser el terreno que elijamos. En base a la elección de la zona, de ahí dependerá hacer el análisis cuál va a ser el más indicado para el tipo de proyecto que queramos hacer. Ahí existe un código de planeamiento donde en función al FOS y al FOD, que son factores que nos indican la capacidad que vamos a poder construir en cuanto a metros cuadrados, en cuanto a altura, y hay algunos beneficios en cuanto a ubicación o si hacemos una determinada cantidad de retranqueo de la línea municipal. También se tienen en cuenta las cocheras. De ahí va a depender el tipo de terreno que elijamos en función a la cantidad de metros que nosotros podamos construir. Siempre acompañado de un asesoramiento al momento de la compra de un corredor inmobiliario y al momento de hacer un proyecto de un arquitecto, para así maximizar los proyectos en base al terreno que podamos elegir para comprarlo. Nuestros proyectos nacen desde la desarrolladora que es Lin. Aquí hay una oficina técnica que se encarga de la documentación del proyecto. Se elaboran los planos, se elaboran los cómputos, las especificaciones técnicas y también se realizan los estudios de suelos necesarios para el inicio de la obra. Una vez que contamos con esta documentación técnica, podemos dar inicio a la obra. Mi experiencia particular la tuve aquí en Sigma Constructora como jefa de obra de la obra Vitalia, que es una torre de salud. Y bueno, allí dimos inicio al movimiento de tierra. Comenzamos con la preparación del sitio. Es importante considerar que antes o previo del inicio de esta preparación del sitio, debemos tener muy claro la planificación de las tareas y actividades con las que vamos a iniciar estos trabajos. A continuación de la elección, seguramente tendremos que hacer un estudio de suelo, donde el estudio de suelo nos dará dónde están las napas, hasta dónde podremos llegar con el edificio y empezamos a trabajar en agua, que bueno, en edificios que son altos se trabaja bajo agua, pero bueno, con un propósito de lograr mayor altura. Se complican las obras, pero bueno, para eso está el estudio de suelo y luego de eso
hay un periodo donde uno ya presentando el anteproyecto en catastro puede ir haciendo avances preliminares como ser demolición de la obra y la excavación para cuando se presente el proyecto final recién poder empezar con la construcción del edificio. Un estudio geotécnico se realiza previamente al proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno. El estudio de suelo es lo más importante, porque yo teniendo el estudio de suelo, yo ya sé con qué manto vegetal me voy a encontrar, si voy a tener arcilla, si voy a tener limos, si voy a tener grava, y en base a eso yo voy a plantear una solución estructural. Hay que extraer el suelo vegetal, que generalmente son capas de 30 a 40 centímetros, y el objetivo de esto es reforzar la capacidad portante del suelo. ¿Cómo lo logramos? Primero extrayendo el suelo vegetal y haciendo un aporte luego de un suelo clasificado, que nosotros lo llamamos base estabilizada, el cual nosotros lo vamos a ir compactando en capas de 10 centímetros. Nosotros, de acuerdo al proyecto o al tipo de pavimento que nosotros queramos construir, vamos a tener que ver el tema de la capacidad portante del suelo. Siempre es necesario, antes de ejecutar algún proyecto, contar con un estudio de suelo. Esto es determinante para conocer cómo va a comportarse el suelo antes de iniciar los trabajos o antes de colocarle ese peso de obra. No debemos subestimar los estudios de suelo y tampoco cómo se van a comportar los suelos ante cualquier proyecto. La limpieza del terreno es uno de los trabajos por los cuales se comienza una obra. La finalidad de este concepto es eliminar del terreno toda la basura, obstáculos y vegetación existente, a fin de poder realizar de una mejor manera los siguientes trabajos de la obra. En nuestro caso particular en Vitalia, comenzamos con la preparación del sitio. Nuestro terreno contaba con más de 740 metros cuadrados, tenía una vegetación muy baja, mediana, pocos árboles, pero tenía restos de las demoliciones de lo que había allí anteriormente. Comenzamos con la nivelación del terreno. Primero hicimos una limpieza, luego hicimos una demolición de algunos restos, por ejemplo habían piscinas en el terreno. Comenzamos la demolición de algunos muros de piscina y luego con una mini vodka y 2 camiones de más de 6.000 kilos hicimos el bote y acarreo de todo ese material. Conformamos las rampas de acceso al terreno y luego sí iniciamos cómodamente el replanteo de los ejes de la obra. En nuestra obra se construyó una submuración que bordeó todo el perímetro del terreno. Esta submuración comprendía la construcción de 27 pantallas. Esta obra se realizó con una máquina de excavación que tiene una uña tipo almeja y con esa logramos bajar hasta más de 9 metros de profundidad. Nuestra cota de terreno estaba elevada en relación al nivel de calle y de vereda a 0,80 metros. Y bueno, esto lo sumamos a la de la excavación, o sea que bajamos casi 10 metros. Algo que determina mucho las excavaciones profundas aquí en Tucumán es el nivel freático de los terrenos. En nuestro caso se hicieron los estudios de suelo correspondientes y luego se calculó la submuración con una profundidad de más de 9 metros para la construcción de 4 niveles medios de subsuelo, de estacionamiento. Es riesgoso, pudiera decirse, bajar tanta profundidad en pleno centro, pero nosotros acompañamos esta excavación, esta submuración, con unas vigas de contención que nos permitieron, además de garantizar la seguridad dentro de la obra, también resguardar el descalce de los vecinos. Se hace muy poco aquí en Tucumán. Nosotros lo logramos y con mucho éxito porque las vigas de contención, que también fue algo muy innovador aquí en la provincia, nos ayudaron a soportar esta excavación profunda
que hicimos en el sitio. Generalmente las excavaciones se hacen en una sola etapa. Comienzas con la retro, ingresas al terreno y comienzas a comer toda la cantidad de tierra que necesitas para llegar al nivel que requiere el proyecto. Sin embargo, nosotros, por la profundidad y por las consideraciones propias del terreno, lo hicimos por etapa. Bajamos gradualmente 1,04 m, ajustamos con las vigas de contención y luego comenzamos bajando poco a poco, o sea, 2 metros más, hasta llegar a la profundidad que necesitábamos. Cuando alcanzamos la profundidad de -604, la cota que nosotros necesitábamos para fundar la platea, ya estábamos pisando un terreno muy lodoso, sí, muy húmedo. Entonces, para terminar la compactación de ese terreno, nos ayudamos con una segunda máquina, una mini retro con pala, que la ingresamos izándola a una altura de 7 metros y luego la bajamos a los -6 metros. Ella nos ayudó a retirar parte de ese material que estaba muy superficialmente y luego con ella misma lo compactamos, y ella le pasaba con la palita a la retro grande que estaba parada en la vereda el material restante, y solo así pudimos lograr llegar y compactar a esa profundidad. El objetivo de la compactación es el mejoramiento de las propiedades geotécnicas del suelo. Su ventaja es el aumento de resistencia y capacidad de carga. Vos vas excavando hasta que vos encontrás un suelo ya que sea más firme. Entonces vos hay veces que vos excavás y tenés suelo, tenés arena, tenés ripio. Hay veces que tenés una arcilla bien compactada que te sirve para vos fundar en base a eso. Porque vos ponele, hay suelo donde son muy vegetales, donde vos vas a empezar a excavar y no va a llegar a una profundidad estable, digamos, donde vos puedas asentar tu edificio. Vos ten en cuenta que vos vas a asentar un peso importante. Entonces, cuando vos ya ves que el suelo no lo podés mejorar, digamos, con la compactación, ahí es donde vos ya vas a los pilotes. Vos ya metés pilotes, ya buscás con los pilotes, vos buscás llegar a un manto firme abajo, y es como ponerle una pata al edificio, varias patitas, en un suelo firme. El edificio o cualquier tipo de estructura siempre tiene que tener un suelo firme. Y al hablar de pavimentos también, necesitas sí o sí también trabajar en un suelo firme. Pero en el pavimento es más sencillo, porque en el pavimento no vas a necesitarse una excavación de 4 metros. Vos al pavimento, al suelo, lo mejorás con la compactación de la base estabilizada. Vos sacás el suelo vegetal, haces una excavación, y la excavación esa la vas rellenando por capas compactadas con un suelo ya clasificado y con un cohesivo para que le dé una resistencia. O sea, nosotros la mejoramos mecánicamente a la capacidad portante del suelo, con la base estabilizada y la compactación con los rodillos vibratorios. La preparación del terreno tiene como objetivo permitir la construcción de la infraestructura básica del relleno para recibir y disponer de una forma ordenada y con el menor impacto posible, así como facilitar las obras complementarias y las relativas al paisaje. Bueno, nosotros tenemos la experiencia que en el edificio que estamos próximos a entregar, el Mato de Luna 1530, las napas estaban muy altas, y entre un día y otro, cuando excavábamos, encontrábamos el otro día 1,5 metros de profundidad de agua. Eso nos trajo muchos problemas, complicaciones para poder iniciar esa etapa o terminarla, más que iniciarla, porque estaban muy altas las napas. Eso nos enseñó, y ahora en el edificio que estamos iniciando en Mato de Luna 2098, el edificio ya no lo hicimos a nivel, digamos, vereda, sino que nos fuimos un poco más alto para así poder construir los 2 subsuelos, y estamos prácticamente tocando la línea de agua. Y bueno, son experiencias que van pasando, y uno a medida que la vive
en las próximas ya tiene esas precauciones para que no se te atrase la obra. Bueno, un poquito pidiéndome que hable de la incidencia que tiene el estudio de suelo y las excavaciones en un emprendimiento, voy a hacer el ejemplo de nuestro emprendimiento que ya se está terminando y la incidencia que ha tenido todo el análisis previo de lo que es el estudio de suelo en Terrazas Dorrego. Para cualquier empresa o para cualquier inicio de un emprendimiento inmobiliario, el estudio de suelo es importantísimo porque eso es lo que nos va a dar el sistema de fundación a adoptar, según la zona, según las napas, según las condiciones del terreno. Como primera etapa nosotros hicimos un estudio de suelo con el ingeniero, no voy a hablar mucho de esto porque no soy idóneo, con palas vizcacheras o un sistema de trépano para ver las condiciones naturales del terreno. Y se estableció el sistema de fundación. Como dije antes, es muy importante establecer las condiciones del terreno porque el costo de lo que es el sistema constructivo para un edificio, en este caso de 6 pisos, es una variable muy determinante a la hora de la relación costo-beneficio. Después el tema siguiente en cuanto al movimiento de suelo a tener mucho cuidado es la submuración de los edificios linderos. Para esto se hizo un plan y una estrategia de excavación, como se hace en todos los edificios, donde se va cavando por partes, se va submurando por partes en los edificios linderos, haciendo pozos de no más de 1 metro y submurando las fundaciones de los edificios medianeros. Luego de que se terminan estas etapas, pueden ser 3, 4, 5 etapas de submuración, recién se hace el pozo del edificio y la fundación en sí con el sistema adoptado. En este caso nosotros es un sistema de platea de fundaciones y bases. Una de las obras que estamos haciendo en el momento de mayor envergadura a nivel estructural sería estamos haciendo unas torres en la avenida Belgrano antes de llegar al Camino del Perú. Para la empresa Schummo nosotros estamos haciendo la parte de la estructura de 3 torres de departamento. En ese tipo de obra hicimos unas excavaciones importantes, hicimos unas excavaciones de aproximadamente 4 metros, desde el nivel del suelo natural se excavó 4 metros y sobre esos 4 metros se hicieron los pilotes y la platea de fundación. Es una obra de ingeniería estructural. Nosotros estamos haciendo en este momento todo lo que es la parte de estructura, lo que es losa, viga, columnas, tabique de hormigón. Ya tenemos un avance importante en lo que es la Torre 1. Es una obra linda, grande, en la cual estamos ocupando mucha mano de obra local y tenemos grandes proyecciones, porque no es solamente una torre, son 3 torres de hormigón, así que bueno, estamos trabajando en eso para avanzar permanentemente y tratar de llevar solución al cliente. En la obra de distrito no tuvimos problemas, ya que el suelo ahí estaba bien, era un suelo naturalmente aceptable. Nosotros llegamos a la profundidad de excavaciones de cálculo y no nos encontramos con un factor importante que serían las napas de agua. En ese tipo de obra no tuvimos problemas. Estamos construyendo un edificio en la calle Bolívar, antes de llegar a la Jujuy, y en ese edificio sí tuvimos mucho problema con napas de agua. Nosotros hicimos la excavación al 1,5 metros, ya encontramos napas de agua, entonces ese tipo de problema hay que bombearla al agua, hay que extraerla al agua para poder recién tirar y fundar con hormigón. El tipo de máquinas a utilizar para las excavaciones siempre depende del ancho, diámetro o profundidad que se requiera. Con respecto a las maquinarias,
nosotros tenemos todo tipo de máquinas para el trabajo vial. Contamos con retropalas, con cargadores frontales, motoniveladoras, mini cargadoras, retropala con orugas, contamos con camiones, bateas para realizar la extracción de ese suelo. O sea que tenemos un equipo bastante completo para lo que es excavación, retiro de suelo y también para la compactación. Cuando hablamos de compactación de suelo contamos con rodillos vibratorios, que son las aplanadoras que se conocen comúnmente. Tenemos rodillos vibradores, rodillos pata de cabra, son unos rodillos que van perforando el suelo para luego poder compactarlo bien. Contamos con regadores, todo tipo de equipo para la construcción vial. Contamos con una buena flota de maquinaria. Se recomienda también planificar los trabajos y estas ejecuciones de preparación del sitio y movimiento de tierra y excavaciones fuera de los periodos de lluvia, porque el nivel freático del suelo aumenta. Entonces, cuando bajas con la excavación, consigues pues un suelo muy permeable, muy fangoso, y entonces te determina además el tiempo de ejecución de la fundación de esa platea. Entonces pones en riesgo la planificación de la obra con eso. También es importante no omitir la planificación de la logística dentro del terreno antes del inicio de la obra. Es importante tener claro las entradas, las salidas, y cómo nosotros vamos a copiar y a desarrollar las tareas dentro del terreno. Todas estas particularidades inciden en la planificación, en el cumplimiento de la planificación y el cronograma de ejecución de la obra. Los sistemas de excavaciones antes mencionados, siempre en todo emprendimiento y por legislaciones vigentes hay que contar con un ingeniero de seguridad en todo momento, en toda la obra, en la etapa de excavaciones, cumpliendo un plan de higiene y seguridad previamente aprobado y previamente visto por normas municipales. Nosotros, en cada obra de ingeniería, de arquitectura de la que iniciamos, siempre contamos con el apoyo de un técnico en higiene y seguridad, el cual nos va mostrando las pautas de higiene y seguridad tanto para la gente que trabaja, como para las máquinas y como para todos los empleados y toda la gente que está en la obra. Algo también muy importante es analizar los riesgos propios de la obra, no subestimar las profundidades y reforzar con buenos programas de seguridad e higiene. Es muy importante señalar las entradas, los accesos peatonales y contar con un sistema que acompañe la excavación, un sistema de apuntalamiento, un sistema de contención que nos garantice llegar con la obra a feliz término. De acuerdo a nuestra experiencia, siempre, antes de iniciar con cualquier tipo de obra de ingeniería, contar con un estudio de suelo, ya que el estudio de suelo nos va a determinar a nosotros o nos va a dar los indicios de cómo mejorar ese suelo. También en el estudio nos va a figurar si es que nosotros tenemos napas. Si las napas están muy próximas, para nosotros en base a eso prever soluciones a futuro. Entonces es muy importante contar con un estudio de suelo previo a cualquier inicio de cualquier obra de ingeniería, ya sea de pavimento o obras estructurales de edificio o cualquier tipo de obra. Creo que para que salga un buen proyecto y sea un proyecto exitoso, tener en cuenta siempre la ubicación. Hacer el estudio al público que nosotros tenemos, que apuntamos, tener en claro la ubicación. Muchas veces uno, porque está por ser un buen precio o porque cree que es muy bueno y no lo hace el análisis real
de dónde uno va a hacer el proyecto, cuesta después venderlo o que sea un proyecto exitoso. Siempre tener en cuenta ubicación, después ubicación y después ubicación para que el proyecto tenga éxito. En los periodos estacionales cambian las napas y tener en claro eso para cuando se inician las obras y para que no tengan contratiempo. Serían las dos experiencias, digamos, fundamentales en el cual que uno la tuvo como para que sean un proyecto exitoso y como al momento de construir no se atrasen las obras, más que porque todo es solucionable. Pero son dos experiencias que creo que hay que tener mucho en cuenta, la ubicación y otro tipo de cuestiones estacionales. Para saber si un terreno es bueno para construir, no solo hay que mirar las características físicas del terreno, sino también las afectaciones externas que pueda haber. Deberemos conocer cómo es el terreno, su composición, el modo de excavación, su resistencia para soportar la obra y los factores de seguridad que habrá que adoptar. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar. Pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal, o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube.